Buenos días, buenos días, buenas tardes, dependiendo en el horario que lo vean. Bienvenidos a un nuevo encuentro en el marco de Tejedoras del Alma y Raíces Sagradas. Hoy me va a acompañar Analía, y vamos a hablar sobre las puertas de la abundancia o que nos muestran. Voy a esperar que se conecte para que vamos a esperar a que se conecte. Bueno, Ana, ahí ya te envié. Ahí estamos. Buen día. ¿Cómo están? Justo Muy estaba bien. contestando que me preguntaban en un grupo que no se podían conectar y acá estamos. Sí, acá estamos. Bueno, muchos movimientos estos días, eh, junto con las chicas. Están anclados los vivos que hicimos. El primero fue Conexión Cielo-Tierra, el de ayer con Mabel, Fuego Agua, y hoy la dinámica o el tema a hablar, por decirlo de alguna manera, es las puertas de la abundancia, que en realidad está todo súper relacionado, ¿no, Ana? Sí, eso les comentaba recién a las chicas, sentía la energía y, y comencé a sentir muchos mensajes ya desde ayer, ¿no? Cómo está todo relacionado el tema de la abundancia con los elementos. Eh, Está muy relacionado toda la labor que venimos haciendo. Cuando Lore nos propone esta semana laborar con los elementos, y bueno, dijimos viernes, abundancia, enseguida yo le comentaba a Lore que me llevó al rayo oro rubí, ¿no? El arcángel Uriel, con su complemento, y toda una labor que ya traemos, que todos venimos ya en el camino. Y, y decía yo, bueno, de qué vamos a hablar, uno empieza a preguntarse, a querer preparar desde lo mental, pero la energía se va mostrando, la energía se muestra enseguida. Es aperturar, fuimos aperturando cada uno de los elementos. El martes, el lunes abriste vos, Lore, y el martes se habló mucho del aire, ¿sí? De la tierra, conexión cielo y tierra, es algo que deberíamos hacer cada día, esta Sí, conexión. Eh, es muy importante enraizar, es muy importante conectar con Gaia. También esta semana me preguntaron, ¿y qué es Gaia? Y bueno, Gaia es el alma de la tierra, Gaia es quien nos sustenta, quien nos cobija. Cuando conectamos con ella es como si estuviéramos en el útero de mamá, donde somos nutridos, donde somos abrazados, donde estamos contenidos, es el abrazo de la madre. Estamos aquí en Gaia. Me encantó hacer la meditación que hicieron. Buenos días, nos están saludando. Carmen, que yo a veces le digo Mabel. Eh, entonces es como que la conexión con Gaia es muy fuerte y ayer cuando comienzan la meditación y, y estamos ahí en la superficie, ¿no? Y decimos, conectemos con el centro de la Tierra, conectemos con el corazón. Eh, yo venía sintiendo, les comentaba a las chicas que venía sintiendo en la semana esto de, bueno, ¿cómo conecto a lo estelar?
¿cómo conecto a mi ser? ¿Cómo conecto a las estrellas si yo antes no me conecto a la Tierra, ¿no? Entonces sentía como que venía esto de, ayer lo confirma Mabel, esto de conecto al centro de la Tierra, libero mis raíces, primero voy ahí y después sube toda esta energía que abre en realidad todo lo que es mi chakra coronal, corona, y ahí conecto con la estrella del alma que nos conecta al sol, que sería nuestro padre. Por eso se dice conexión cielo-tierra, por eso decimos bajamos el cielo a la tierra. Bueno, nosotros somos como el medio, ¿no? El canal que trae toda esa información. También decirles, para aquellas personas que por ahí preguntan quién es Gaia, también contarles que cuando decimos información, porque yo antes pensaba que la información era un diario, pensaba que la información me la iban a bajar en un cartel, que me iban a bajar un libreto, un libro, un cuaderno, porque uno cuando empieza en este camino desconoce de qué cuando alguien dice me bajaron información. Y en realidad la información está en los árboles, en las piedras. Es muy simple bajar información cuando aperturamos el canal, cuando nos conectamos y nos sentimos parte de ese todo. Entonces ahí cuando nos sentimos parte de ese todo, es cuando uno empieza a conectar más consciente, a mirar los paisajes, a mirar el atardecer, a mirar el amanecer, a mirar las estrellas, y ahí se realiza esa bajo esta información, la paso por mí, la traigo, por esto se dice cielo, tierra, y me encantó. Y ayer agua y fuego, también me gustó mucho porque me llevó a la templanza, me llevó a esto de ni un fuego que destruye y el agua lo mismo. Entonces estamos hablando mucho de equilibrar, que es lo que hacemos en las sesiones, armonizar, acompañar a la persona que llega a nosotros y que muchas veces se desbordada de emociones o de situaciones, y al acompañarla nosotros, escuchándola, ya le estamos ayudando a que se escuche. Y es como un espejo que nos trae una situación y comienza eso de, nos trae una situación en donde podemos comenzar a templar. Es decir, a que la persona baje ese nivel de enojo o lo saque también, como decían ayer, o lo saquen, porque hay muchas terapias que ayudan a sacar el enojo. Hay terapias como el psicodrama, hay terapias como el golpear un almohadón, y poder sacar. Lo importante es siempre no quedarnos con eso dentro, porque nos puede enfermar, se pudre, y ahí se trata del fluir, ¿no? Esto de, bueno, escribo, esto de voy sacando a través de la escritura, exteriorizando algo que no le encuentro respuesta, o que no tiene la solución que mi mente espera y que busca. Y siempre estamos en la búsqueda, siempre estamos en la búsqueda de algo más, siempre estamos buscando, el tema es dónde buscamos también, porque muchas veces nos perdemos en esa búsqueda, y eso es lo que yo venía sintiendo en cuanto a la energía. Para mí información significa sentir, porque soy muy de sentir, y información está en el viento, está en la cortina que se mueve, en eso que te inunda, todo eso es energía. Y muchas veces, por desconocimiento, por ignorancia, por cosas que se dijeron acerca de la energía, muchas personas temen a estos temas, o creen que la energía es mala, o que la energía es buena, y en realidad la energía no es ni mala ni buena. La energía queda así, eso es verdad, que
que muchas veces es como un chicle, como un pegote, va quedando en las paredes de tu casa. Donde vamos, la energía fluye, se mueve. Entonces muchas veces, en vez de calificarla como buena o mala, he aprendido a calificarla como densa, cuando es más pesada, o más liviana y más útil. Por eso muchas veces nos pasa que pasamos por algún lugar, sentimos una energía más pesada y hablamos o conectamos con personas que sentimos que su energía es diferente. Lo que tiene es que la energía no se puede lavar, no se puede destruir, no se puede agarrar una pared y decir, bueno, esta energía es muy densa, la voy a quitar, ¿no? Porque la casa, los objetos, las personas llevan memorias. Y en esto está nuestra labor, en transformar esa energía, en con una palabra cambiar la energía, y eso se comienza a mover. Y eso me pasaba un montón en los talleres. Entrábamos de una manera, hablábamos, meditábamos, y ahí se activaban muchas memorias que se tenían que integrar, porque hay un proceso, no es todo ya, y una vez que vamos soltando todo eso por capas, nuestra energía cambia y se renueva, se regenera. Lo mismo que hacemos en nuestro cuerpo con la alimentación, está todo conectado, lo que es alimentación, lo que es descanso. Yo digo que en nuestro cuerpo físico está muy conectado al cuerpo energético, y que está conectado de qué nos nutrimos, de qué elegimos nutrirnos, qué es lo que nosotros sentimos que nos hace bien y nos nutre, y qué ya no nos nutre y vemos que nos hace mal. Podemos atender eso también, observarlo y soltarlo, y a veces no es difícil, no es fácil eh, soltar ciertas cuestiones o ciertas hábitos que tenemos, porque están muy arraigados, porque estamos muy acostumbrados y muy aferrados. Y es algo que hacemos automáticamente. Como hablábamos ayer, estábamos en el vivo, referido a personas que, bueno, que se van a alejar por la frecuencia, personas que ya no resuenan, y por ahí nosotros vamos en otro camino, y estamos vibrando de otra manera, y sí va a pasar esto de que hay personas que no van a resonar con lo que nuestro espejo muestra, pero no es porque haya algo malo, no es porque seamos malos, porque tampoco podemos calificar por buenos y malos, sino por nuestras acciones. Tal vez nosotros, sin darnos cuenta, hablamos, decimos algo, y la otra persona está en otro proceso y no lo va a tomar. No lo va a tomar, porque no es el momento de que tenga que tomar eso. Y ahí es cuando nosotros tenemos que entrar en nuestra verdad, en lo que nosotros sentimos como que es nuestra verdad en nuestro momento. Pero esto es muy circular también, es muy cíclico, porque buenos días, porque por ahí vamos avanzando, vamos en un proceso y de golpe caemos. Nos pasa, ¿no? Nos pasa que caemos más de las veces que quisiéramos, por más que estemos ayudando, por más que estemos acompañando. Y esto es algo que tuve que integrar, ¿no? Hay momentos en donde estoy más para dar vivos, para compartirme, y hay momentos en que estoy más para adentro, para cerrarme, y poder respetarme, eso es una abundancia. Y también poder comprender y entender al otro, que por ahí salió del grupo, que por ahí ya no hablamos todos los días, es parte de amar, de dejar ser al otro, de respetarle su proceso, porque como nosotros lo tenemos, los demás también tienen sus procesos, con sus mambos, con sus quiebres, están como que se mueve la energía, que lo mejor que podemos hacer es soltar.
es soltar. Me pasa que yo acompaño, me encariño mucho con las personas y con su historia y muchas veces me cuesta, pero cuando suelto y digo, bueno, ya está en su proceso, ya está, nosotros ya cumplimos el ciclo. Vuelve otra persona que también refleja una historia y una capa que hay que sanar, siempre relacionada, ¿no? A las heridas, a aquello que está guardado. Y cerrando lo que venía diciendo de Mabel ayer, de lo que hablábamos con respecto a se alejaron, porque el tema era, ¿por qué se alejaron? ¿Qué hice mal? Si no sería, ya no resuenan con, con lo que yo, con el proceso que yo estoy llevando, y esto de vibrar alto y atraer luz, y por qué atraigo estas personas que no vibran como yo, tiene que ver mucho también con que no siempre vamos a atraer luz. La luz también va a mostrar sombra. Entonces, cuando aparecen estas cuestiones, no es que estemos vibrando mal o que estemos vibrando bajo, sino es que observemos nuestra vibración y qué nos está queriendo mostrar. Pero ¿qué pasa? Algo que dice mucho Carmen. Nosotros somos un 90% de inconsciente y un 10%, o otros dicen 95,5%. Bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que la mayoría de las cosas están alojadas en nuestro subconsciente, que es un lugar al que no vamos a acceder muy fácilmente, excepto que hagamos una labor para acceder a él. Y ahí hay mucho guardado que desconocemos. Y nosotros con la mente decimos, no, es que yo quiero saber todo, porque yo tengo ansiedad por saber qué va a pasar y qué fue, y qué fui en una vida pasada, y por qué traigo este trauma hoy, y por qué le tengo miedo al agua, por qué le tengo fobia al fuego, por qué no puedo bañarme en un río sin sentir que es peligroso. Y son cuestiones que a lo mejor las respuestas no están en este aquí, en este ahora, y son cuestiones que nos hacen ir hacia esa profundidad, ¿no? Que muchas veces vemos en los gráficos el iceberg y la parte de abajo, que sería el subconsciente, la profundidad, es muchísimo a lo que vemos. Solo vemos una parte, solo vemos una partecita. Entonces no es que yo vibro mal y porque yo atraigo personas mentirosas, estoy mintiendo o estoy dañando al otro. Es la energía que me viene a mostrar que tal vez yo, haciendo el bien, prefiero poner al otro por delante mío, por amor, y no me doy cuenta que en realidad me estoy mintiendo yo. Entonces no es que yo mienta a los demás, sino que yo me miento a mí misma. Y por eso hay que observar desde dónde me estoy brindando y corregir eso en mí lo más que pueda, sin culpar, sin buscar responsables de que esto me pasa, porque enseguida cuando pasa algo nosotros empezamos a buscar la culpa, ¿no? La culpa, el remordimiento, y buscamos un culpable por todos lados y la cabeza empieza y no para y nos enojamos con todos y ese enojo nos empieza a enfermar, después nos salimos más del enojo, pasan días y estamos enojados. Y abundancia es esto, es poder reconocerme y poder mirar todo lo que me rodea, pero con un ojo no crítico, sino con un ojo más amable, ¿no? Pudiendo ver que Gaia es abundante, que hay agua, que hay ríos, que es hermosa, que está rodeada de plantas, de aves, de
de montones de cosas que nos perdemos en el día a día. En el día a día vamos tan en automático que tal vez nos perdemos mirar una puesta de sol. Y ahí también está la abundancia. La abundancia está en todo lo que nosotros podamos valorar y agradecer. Ahí está la abundancia que tanto nos trae a sesiones, a terapias, a talleres, porque decimos, no es solamente lo económico, es de qué nos nutrimos, si salimos un ratito al sol y lo absorbemos, qué alimentos comemos, sin demonizar alimentos, integrando todo, comiendo rico, comiendo nutritivo y, y aprovechando todos los recursos que tenemos. Con poquito tal vez hacer un montón, eso es multiplicar. Todo eso que valoramos se multiplica. Y retenemos muchas veces también, por eso en lo emocional decimos, sí, yo no como mucho, pero igual me peso y aumenté, o estoy inflamada, o me siento hinchada, o no me veo bien. Y también tiene que ver con todo aquello que nosotros retenemos y que no dejamos, que no soltamos, que nos aferramos, ¿no? Al peso también, porque muchas veces tenemos que estar grandes para defendernos. Ahí entramos ya en el tema del cortisol, en el tema de la supervivencia, por eso por eso les decía esta mañana que está todo muy relacionado, que nos traen acá los guías y uno dice, bueno, ¿de qué vamos a hablar? ¿De qué va esto? Y la energía comienza a mostrarse y la cabeza se corre y empieza a hablar nuestro ser. Por más que me preparo, les anoto, mi hijo me dice ayer, ma, ¿qué estás anotando ahí? Y yo digo sí, porque siempre que voy a hacer un taller, un vivo, uno por ahí anota y el libreto, ¿no? Pasaba también cuando daba talleres de técnicas que venían con su manual, que yo entraba a hablar y las personas me decían, te hablaste todo, pero no relacionado a la técnica. Que dejo de dar técnicas porque siento que sí, que seguimos un libreto, ¿no? Pero también tenemos que sentir, ¿no? Esto de nuestra guía. Tal vez la energía bajaba a través de lo que se hablaba antes de comenzar a leerles, porque si no, es tan simple como, bueno, voy a dar un taller, me fijo en Google, hoy con la IA, y me paro acá y les leo todo, y copio y pego y les paso todo, y nosotras no estamos canalizando todo lo que venimos hablando. Estamos canalizando sin un libreto, pero sí por ahí me hago las ayuditas memoria, porque si no me voy de tema. Y bueno, obviamente que coincido con todo lo que dijiste, que fue como un resumen de lo que vivimos con las chicas en los vivos anteriores. Pero, y me quedo con dos cosas que dijiste, porque es la puerta de la abundancia, poder reconocerme esa abundancia, todo lo que podemos agradecer y disfrutar esa abundancia, y yo le voy a sumar algo que me parece sumamente importante, poder vaciarnos para recibir la abundancia, porque estamos llenos. Y en ese vaciarme viene el perdón, el soltar, el nutrirme de otra manera, que tiene que ver con los alimentos, con los pensamientos, con los ejercicios. Bueno, todo va englobado. ¿Por qué tantas personas hacemos o hacen talleres de la abundancia, de códigos, de esto, de lo otro, y no acceden a esa abundancia? Porque hay un perdón tal vez, porque hay un cuidarse en su cuerpo, en su alimentación, pero un montón de trabajo interior para poder acceder. Y hay otras personas que tienen muchísima abundancia material, pero no tienen riqueza espiritual, mental ni de conciencia, porque están muy en el afuera. Y eso también es estar desconectado de la abundancia. ¿Por qué? Porque podés tener todo lo material, pero estás enfermo, estás enojado, estás irritado,
estás con odio, con rencor, y ya no eres abundante, porque tu cuerpo se va a enfermar y se va a morir. Están en la Entonces, mente. entonces la abundancia es un montón de cosas, ¿no? Es poder estar en paz con nosotros, el poder disfrutar, el poder agradecernos y, y el estar livianos, para también poder disfrutarlo, porque estamos tan llenos de creencias, tan llenos de tantas cosas que no lo disfrutamos. Claro, Así no que creo, está mal eso lo hice mucho tiempo, esto de trabajar, ¿no? De lunes a lunes, de ir y venir. No, no está mal, pero no, hay un momento que sí colapsamos y es lo que contaba mucho en los talleres de alimentación, cómo me frenaron en esto, ¿no? En esto de que de lunes a lunes trabajo y trabajo y trabajo, y tenía un comercio aquí en Arroyito donde vendíamos ropa de niños, de bebé, de grandes, de adultos, después fue talles especiales, después fue celulares, accesorios, le hacíamos la cuenta, se iban con el chip, era completamente trabajar hasta los domingos con los nenes chiquitos, y si bien es algo que me sirvió en su momento, pero hubo un ciclo en donde mi cuerpo dijo basta y después mi alma lo agradeció. tal Y cual. costó mucho el cerrar el local, el hacer ese duelo, ¿no? De, bueno, yo viajaba a Buenos Aires casi semanalmente y cuando no viajaba a Buenos Aires viajaba a Córdoba, y era un ritmo de vida en donde continuamente estábamos haciendo, y cuando no estábamos atendiendo estábamos acá con el piso, con el baño, con las paredes, Mm, y fue su momento, pero el cuerpo lo agradeció en el sentido de que llegaba a mi casa, porque cerraba a las 10 de la noche, iba a la heladera, nenes chiquitos, y decíamos, bueno, ¿qué comemos? Entonces, ay, no hay nada, son 10:30, se cerró el súper, se cerraron las despensas, bueno, vamos a la roticería, acá cerquita, y no elegíamos nutrición, elegíamos papas fritas, lomitos, Coca-Cola, hasta el postre era la vainilla con, no era una fruta tampoco, y no tenía un nivel de conciencia de que todos los días le estaba dando a mi cuerpo, no era que era el sábado y el domingo, era de lunes a lunes, comer esta alimentación, y ahí comienzan mis inflamaciones, como que el cuerpo empieza con los dolores, empieza por ahí todo mi camino. Cuando voy al hospital porque estaba sumamente inflamada, donde me hacen ecografía, comienzan a buscar a ver, por dónde viene este dolor y esta inflamación. Bueno, ahí empiezan una serie de estudios. Llega a mi vida una chica que hacía viandas saludables, comienzo a comer las viandas saludables, me comienzo a sentir mejor, pero había días que volví a inflamarme. Entonces hice un registro de comidas donde yo veía que una manzana me inflamaba, que todo lo que comía, intestinalmente los cólicos seguían, ya estaba con análisis donde salen justamente parásitos, tena, giardias y un montón más. Y ahí comienzo, bueno, quiero sacarlos. ¿Cómo desalojo todo esto? O sea, tengo parásitos. Para mí era un mundo. Todo el mundo, todos tenemos parásitos. Ahí empiezo a estudiar qué son los parásitos, qué comía, qué, qué calorías tenían las comidas, para qué servían. Ahí yo tomo conciencia de qué llevo al plato, pero ¿por qué? Porque colapsé. De otra manera no lo hubiera hecho, hubiera seguido comiendo así, hasta que colapsara y a lo mejor me operaran. Eh, Tengo operación de vesícula, sí, y, y tema, justamente nosotras que vamos a hablar de la abundancia hoy, vamos a hablar mucho del útero y del sistema digestivo y del segundo chakra. Tema útero, ¿no? Buscaban por el tema de los ovarios, buscaban por el tema del útero,
menstruaciones abundantes, donde me decían, no, te van a sacar el útero, si totalmente vos ya tenés 5 hijos, ya estás ligada, ya no vas a tener más hijos, ¿para qué lo querés? Y que el útero esto y que el útero... Y yo decía, no, no quiero que me toquen, no quiero estar en un hospital, no quiero operaciones, lo tenía muy claro a eso. Y, y bueno, comencé a llevar una alimentación más natural. Después también vino la candidiasis, que es un hongo muy molesto, que se alimenta de las harinas. Entonces comencé a buscar opciones que no sean tanta harina, pero jamás dejé las harinas, tengo que contarlo, porque si no después las personas empiezan a dejar las harinas, empiezan a dejar las cosas, y, y hay que ser conscientes con esto también. Entonces, bueno, la candidiasis hizo que también empezara a sentirme mal, colon irritable, todo lo que era intestinos, entonces me decían divertículos, diverticulosis, no comas semillas, no comas tomate, porque la semilla se puede trabar, y era todo un camino de búsqueda, y me di cuenta que el arroz me hacía mal. En esa condición y en ese momento el arroz me hacía mal. Pero también tenía que mirar cómo había comido yo o cómo había tomado esa sopa de arroz que me hacía tanto mal. Entonces ahí comienzo con la emoción, el cómo nosotros ingerimos, porque si yo me siento comer enojada, me voy a estar comiendo ese enojo, ¿no es cierto? Y cuánto mal le puedo hacer a mi cuerpo. Entonces todo era un camino de conciencia en donde observaba, notaba, registraba y caminaba un camino que no sabía dónde me iba a llevar. De hecho, cuando entro en grupos, como el grupo de Augusto, con las detox, yo quería bajar de peso. Y yo pensaba que él era solamente alguien que era nutricionista y te podía hacer bajar de peso. Y miren cómo todo se ordena en el universo, que él era sanador, astrólogo, y me comienza a acompañar gran parte de mi camino. Y me comienza a llevar por este camino que hice de las detox, en donde me beneficié en más claridad mental, en canalizar, en estar con un bienestar, porque uno dice, pero ¿para qué te vas a cuidar a esta edad? ¿Pero para qué vas a hacer dieta? O sea, miren todas las creencias que tenemos encima, cuando vos decís, en todas las edades nos tenemos que cuidar, porque la calidad de vida es lo que interesa, el cómo nos sentimos nosotros, si nos hace bien. Y ahí fue cuando me di cuenta que de ninguna manera lo hacía por apariencia, de ninguna manera lo hacía por bajar de peso. Ya mis objetivos habían cambiado, nuestros objetivos cambian a cada momento. Nosotros podemos comenzar algo como salir a caminar, como correr, como estudiar, y no tiene que ver con la edad, no nos tiene que condicionar esto, lo que nos diga el exterior, sino eso que pulsa. Cuando pulsa, aparecen las personas indicadas, aparecieron muchísimas personas que me acompañaron en el camino y que de cada una fui tomando un montón de enseñanzas, un montón de aprendizajes. ¿Por qué? Porque ellos ya estaban en ese camino, ya tenían el recorrido bastante armado, y en ningún momento me sentí obligada tampoco, fue muy amoroso el camino, fueron personas que siempre te llevaban a elegir, te llevaban yo tuve muchas crisis de sanación, crisis fuertes, en donde a veces recurría al audio y me acuerdo que le hablaba y le decía, Augusto, me mintieron todos, me mintió mi familia, crisis así en donde uno comienza a ver todo lo que está guardado en el inconsciente y no le gusta, porque como que despierta una realidad que para uno es nuevo, que antes no veía, y entonces es fuerte, son procesos que es importante estar acompañados, es importante que alguien te diga, sí,
yo pasé por esto, no tomes decisiones ahora, relájate, porque en este momento lo que estás viendo, tal vez mañana lo vas a mirar, pero ya desde la observadora que comienza a entender, ¿no? Esto del perdón que hablabas vos. No es fácil perdonar a quien te hirió. El perdón es hacia uno mismo siempre. Pasa que nosotros somos muy juiciosos, muy críticos, muy autoexigentes con nosotros mismos. Entonces, decir perdonar es como que le ponemos a la palabra perdón, le ponemos bueno, sí, tengo que perdonar a tal persona y mañana me siento a tomar un café y todo volvió a ser como era antes. Y no, las relaciones no van a ser nunca como eran antes cuando alguien te hiere. Pero sí el perdón libera. Libera cuando yo me doy cuenta de que actué como pude, con ese nivel de conciencia, y que en ese momento tal vez sí estaba dispuesta a recibir esto del otro, y que hoy hago un cambio así y ya no quiero recibir eso de otra persona. Quiero recibir lo que doy. Y ahí estamos con algo que noté acá, que habla del dar y el recibir, ¿no? Del equilibrio del dar y recibir. Porque si yo te estoy dando, te estoy brindando, y vos no tenés dinero, hablando de dinero, bueno, no tenés dinero, pero tiene que haber una retribución, como nos decía Carmen. Acá la retribución del taller, que no es gratuito, es un compromiso. Leerla, que es lo que nos pone ella cada día cuando hablamos de, de no compararme. Cada día Carmen pasa un texto y, y este compromiso de leerlo, no solo ponerle el corazoncito, sino también participar, porque muchas veces nosotros armamos grupos y brindamos todo, y, no, y yo me estoy hablando yo, ¿no? Esto de dar de más, esto de dar de más, y, y el poder recibir también, pero pasa por cuánto nos cuesta recibir amor, pasa por eso, por abrir el corazón para recibir, porque y yo sí estoy intencionando, manifestando y decretando, pero estoy buscando por otra ruta y es acá, ¿no? Donde viene la abundancia. Va a llegar cuando yo haga el movimiento de apertura. Y eso se hace mucho a través de las meditaciones, a través de la calma. Es un proceso único, 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 único. Y que tenemos que hacerlo nosotros y nadie lo va a hacer por nosotros. Nadie, 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 nadie. Eso es lo más justo que siento. Lo siento tan justo porque yo siempre fui de las que las injusticias me volvían loca de chica. De chica, es más, yo estudié abogacía, hice 2 años, y es como que, bueno, después no fue mi camino, ni lo sería ahora, elegiría, pero es como que siempre tuve algo con eso de la justicia. Y la verdad que sí, que nosotros podemos darle todo al otro, pero no podemos hacer el camino por el otro. Entonces, el trabajo siempre es en uno mismo. Y por más que digamos, ay, no, qué egoísta suena pensar en uno, no, eso no es lo que me enseñaron. A mí me enseñaron a ponerle otra mejilla y cómo que si yo doy de más perjudico al otro y si yo doy, me desbalanceo yo y desbalanceo toda mi descendencia porque los pongo en carencia porque estoy dando. Y sí, me costaba equilibrar esto, nos cuesta equilibrar esto, porque somos muy de no mirar dónde ponemos la energía y que eso vuelve y fluya. Por eso muchas veces nos sentimos súper estancados y nos sentimos mal, pero es en realidad porque estamos rompiendo la ley de equilibrio del dar y recibir. Es una ley muy importante como la de causa y efecto, ¿no? Porque si doy de más, esa causa va a tener ese efecto y, y ahí también nos estamos perjudicando.
lo principal que nos deberían enseñar en la escuela son las leyes universales. Y ahí la justicia divina, justamente como les digo, el trabajo está en uno. Nadie puede hacer el trabajo por el otro. Nadie. Todos tenemos un proceso único, un plan, porque sí bajamos con un plan, pero tenemos que hacerlo, tenemos que aprender a poner límites, tenemos que aprender muchas cosas y estos aprendizajes pueden ser por las buenas o pueden ser muy difíciles, pueden ser más sutiles o pueden ser a través de colapsos o enfermedad o inflamación, o el cuerpo nos va a ir mostrando todo aquello que nosotros vamos guardando bajo la alfombra y no nos atrevemos a decir, a mirar o a hablar, y el cuerpo es la brújula más grande que tenemos porque nos va a ir indicando a través de dolor de cabeza, dolor de espalda, dolor de hombros, que estamos cargando un montón de cosas que no nos corresponden. Bueno, muchísima información. Sí. Muchísima ¿Cómo están información. ahí? ¿Cómo están del otro lado? ¿Cómo se están sintiendo? ¿Alguna pregunta en que podamos ayudarles? Buen día, buen día. Hoy estamos con mucha info, sí. Sí, hay que empezar con pequeños pasos, obviamente, como un bebé, a ir descubriendo todo este mundo. Yo aconsejaría mucho esto de conocer las leyes, ¿no? Que no son 7, son más, hay 36. Y, y, y ahí no hay error, ahí no hay error eh, en estas leyes universales, de las cuales con Uriel aprendía la del dar y recibir, y el de causa y efecto, ¿no? Bueno, anoté algo más. Anoté, ayer copié, porque miren lo que son las causalidades. Yo tenía anotado, ahí está hablando Carmen, me resuenan las emociones que también nos comemos y nos inflaman. Sí, obviamente que las emociones, el enojo, lo estamos comiendo, nos nutrimos, nos nutrimos de lo que comemos. Y justo me da el pie Carmen, bueno, Mariel dice de a poco, claro, es paso a paso. Esto es paso a paso, porque si no nos vamos a colapsar de información o nos vamos a colapsar de querer hacer todo y esto es relajado, es no elevar nuestro cortisol, es tratar de calmarnos. Y bueno, les contaba que ayer encontré una información que había escrito en junio del 2021. Y ahí es cuando mi hijo me dice, ¿qué estás anotando tanto? Porque él me lee todo lo que yo anoto. Ya les había contado eso, que él me lee, que escucha sus vivos y tiene 11 años. 2021. 2021 anoté, y no voy a leer todo, pero sí voy a contar algo de la mielina que se encuentra en la columna vertebral, y anoté lo siguiente. Lo que tiene de particular con respecto a otros talleres, bueno, este era un taller que yo escribí, es que la activación se realiza en la espina dorsal, en la columna, activando todos los chakras y también la mielina de nuestra columna vertebral. Miren el nombre, mielina, miel, oro rubí. Es allí donde tenemos guardados los orígenes. El libro de Ana me encanta. Yo también lo empecé a escuchar. Y también habla mucho Ana, la abuela de Jesús,
de muchísimas, pero muchísimas temas muy importantes, muy, muy lindos. Entonces, allí donde tenemos guardado, a donde tenemos encapsulado las memorias ancestrales, empezamos hablando de eso, y del inconsciente colectivo. Yo a veces escribo y después tengo que hasta buscar los términos porque no, no comprendo lo que escribí, aunque lo haya escrito hace mucho tiempo atrás. Tengo bastantes escritos y donde hay lenguaje técnico. Entonces se los voy a explicar un poco más simple. Allí se encapsulan las memorias ancestrales del inconsciente colectivo. Seres del rayo oro rubí nos asisten. Como por ejemplo, en limpieza, en reajuste y en activación del ADN. Yo les leo mientras Lore ya viene. ¿Para qué nos asisten con esto? Para liberar patrones de conducta reiterados, logrando un reseteo 2021. En el 2021, yo todavía no daba los resets, pero ellos ya me hablaban del reseteo, logrando el reseteo de esos viejos programas. Que muchas veces estos programas son los que no nos dejan progresar, porque están ahí guardados, pero desconocemos que están ahí. ¿Cómo lo hacen? A través de la escucha, ya que el cerebro escucha lo que la voz dice. Al tener neurotransmisores que transmiten por toda la red neuronal, dando órdenes, sin saber que a través de todo lo que nos decimos, atrofiamos nuestro verdadero camino, el camino de la abundancia, la prosperidad, la providencia, la gratitud, y agrego lo que nos decía Lore, el perdón. Esto que nos decimos bloquea muchas veces el flujo de la energía y desarmoniza. Y ahí la pregunta es, ¿cómo desarmoniza? Uriel siempre me dijo, este taller fue un dictado de Uriel en canalización. Ley de dar y recibir, que si no es recíproco, estaba generando carencia, no solo en mí, sino en toda mi descendencia. Que a través de elevar la frecuencia, a través de la meditación, visualizando en ciertos momentos, la visualización es importante. Por ejemplo, visualizar antes de irnos a dormir va a hacer que podamos manifestar a través de la visualización en ciertos momentos de ensoñación, es decir, antes de dormir y cuando recién nos levantamos. Esos son momentos propicios para tener esas visualizaciones de, por ejemplo, vernos haciendo lo que nos gusta, de envolver a las personas en luz, de cuando tenemos personas que están enfermas, visualizarlas sanas. Nunca vamos a poder ayudar a las personas si las visualizamos enfermas, por más que estén en un proceso. Las vamos a ayudar visualizándolas sanas, sonrientes. Entonces la visualización nos ayuda muchísimo a que el cerebro interprete estas imágenes como ciertas, porque nuestro inconsciente no sabe si le estamos hablando de verdad o si le estamos hablando de broma. El inconsciente nuestro interpreta todo como verdad. Entonces nosotros al visualizarnos haciendo lo que nos gusta, es una buena manera de poder manifestar. Y el horario donde podemos manifestar es en ese momento en que estamos en estado de ensueño. ¿Por qué? Es lo mejor. Porque en esos momentos nosotros estamos neutrales, la mente está como ya entrando en un proceso de descanso, y ahí se corre un poquito para dar lugar a la manifestación, a la visualización, pero de manera neutral. No vamos a
manifestar con enojo. Vamos a manifestar desde la neutralidad. También anoté que era muy importante enviar luz al árbol, a nuestro árbol. Oh, Mariel, porque te están abriendo el corazón, nos abren mucho, nos aperturan y, y no está mal, porque es una gran limpieza. Cuando nosotros enviamos luz a nuestro árbol y lo honramos, el árbol se enciende, se ilumina. Y lo podemos hacer muchas veces, lo de iluminar nuestro árbol, a través de prácticas o sesiones, como pueden ser la biodecodificación. Acá lo puse como ejemplo, porque yo le pregunto a Uriel cómo iluminamos el árbol, le digo. Entonces ahí me dice, como cuando en sesiones que hiciste, como bios, líneas de tiempo, cuando pudimos mirar en nuestro linaje las pérdidas, allí ese balance es gran parte de la sanación. Cuando miré los no nacidos, cuando muchas veces hacía registro akáshico y, y salían ahí las pérdidas. Esto también tiene que ver con la abundancia. Las pérdidas son todos aquellos bebés no nacidos, embarazos interrumpidos, todo eso el árbol lo toma como algo que se excluyó, que no se vio, y que cuando lo podemos mirar, eh, sanamos todos, sanamos todos, y se hace, sí, a través de la bio, o una terapeuta que lo puede mirar a través de un registro también. Cuando yo hacía un registro akáshico, siempre colocaba, ¿no? Hacía como un árbol y colocaba mamá, papá y los hijos en orden. Y siempre había algo dentro mío que me decía, acá hay un niño que no nació, preguntaba con mucho respeto, y pensaba y me decía, sí, perdí un embarazo, también lo incluíamos. Entonces, cuando iluminamos el árbol, decimos, cuando incluimos a todos, porque todos somos parte, eso es abundancia. El árbol se llena de luz. ¿Por qué? Porque estamos honrando a todos tal y como fueron, porque cada uno hizo lo que pudo. Eso se hace a través de lo ancestral. Entonces, de lo más chiquito que podemos hacer en nosotros a algo tan grande como el árbol, que vamos a sus raíces, nos va a traer mucha, pero mucha elevación de frecuencia, abundancia y paz para nuestros ancestros. Están ahí, que no los vemos, pero están en un lugar de la no materia. Están mirando, están acompañando y están viendo nuestro proceso, están viendo nuestro recorrido y, y están viendo nuestra valentía también, porque la valentía no es ausencia de miedo, es hacer las cosas aún sabiendo que tenemos miedo. Entonces eso me dicen los ancestros, un mensaje para todos los que están ahí. Me emociona. Ellos están. Ellos están desde el momento que prendí la velita. Ya yo le decía a mi hija, nos van a acompañar hoy, nos van a acompañar. Así que eso es algo lindo que también me pasó cuando comencé las detox y el cambio de alimentación. Comencé a conectar con ellos de una manera más fuerte, y cuando hice los registros akáshicos me traían muchos mensajes. Entonces como yo lo sentí como una recompensa a lo feo que había visto, ¿no? Al principio de decir, no, no quiero mirar esto, esto es horrible, y cuando vas a la profundidad empezás a encontrarte con tantas cosas que decís, uy, yo pensaba así, ay, ¿por qué hice esto? ¿Por qué actué de esta manera? Y esas, lo que yo les digo, son las famosas crisis de sanación, que en algunos casos son un poco difíciles. No les quiero contar las noches oscuras del alma y muchas cosas que atravesamos, que hoy por hoy ya es diferente. Ya no lo tomamos con tanta dimensión.
Bueno, mucho por pensar, mucho por sentir, pero volvemos a las puertas de la abundancia, que como dice Ana, está todo relacionado. Llaves o puertas para acceder a la abundancia, ya sea física, material, emocional. Reconocerme, reconocer el ser que soy, agradecer y disfrutar, vaciarnos por sobre todo para que pueda ingresar esa abundancia y disfrutarme también. Mientras venías hablando, se me venía un montón de información, igual no, pero haciendo un resumen, me comparto, me disfruto. Ahí va toda la teoría, por qué los ancestros eran tan, ¿cómo se dice? No abundantes, por decirlo de alguna manera, porque no hacían lo que amaban, no se disfrutaban, no se compartían. Obviamente que está relacionado con que era otra conciencia, con otras realidades, ya se sabe todo eso. Pero hoy 2026, con toda la información que tenemos en diferentes canales, en lo que te resuena, ¿cómo vas a acceder a tu abundancia, vos que estás del otro lado? Me reconozco, me disfruto, me comparto, me vacío por sobre todo para poder recibir. Y ahí comienza todo a acomodarse, porque en todas esas cosas vamos sanando, vamos liberando, vamos equilibrando. Y en ese proceso no es que estamos detectando, ahí estoy conectando con el cielo, ahí estoy conectando con la tierra, ahí estoy más fuego, ahí estoy... No, somos un todo, pero para acceder a ese todo hay que vaciarse, hay que compartirse, hay que disfrutarse. No nos tenemos que llenar de tanta información si después no puedes aplicar en tu día a día. Hay que poner en Es, práctica. claro, es una fragmentación de la espiritualidad, de los seres espirituales, que te llenan, te llenan, te llenan. Paremos un poco, ¿sí? La información te nutre, pero si no la sabes materializar, integrar, de nada sirve nada, ¿sí? Quedamos en el intelecto, en los conocimientos, eso hay que ser humilde y bajarlo. Y, y poco a poco, desde tu día a día, como dice Simple, Ana, simple, cambiando, simple. cambiamos los hábitos de alimentación, escuchamos al otro, me escucho, me respeto, sí, bueno, muchísimas cosas engloba la abundancia, la ¿Sabes lo que prosperidad. me pasó en el 2020? Eh, bueno, en ese momento que yo les conté que cierro el negocio para entrar a la camilla, ¿no? Entró el Reiki y, y ahí entran los cursos, era más los cursos que hacía que las sesiones que daba. Sinceramente nada que ver con lo que era el negocio, sábado lleno de gente, los balances, aunque el negocio es siempre poner, invertir, 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 en esto era la calma. Ujú. Y cuando, bueno, comienzo a hacer las viandas, a vender lo que eran las viandas saludables, enseñar a hacer los jugos, los licuados, las leches vegetales, que para mí era todo un entusiasmo. Era la entusiasta de contar todo, de publicar el plato, pero esto lo hago después de bajar los 28 kilos. En 10 meses bajo los 28 kilos, hago todo el proceso de mí y cuando salgo las personas me empiezan a pedir que les acompañe, que hice, que si me operé, que a qué médico fui, que está operada, que no está operada, que mirá si le quedó el colgajo sin... Y bueno, era todo un tema, ¿no? Y en lo cual no operarme yo nada. Y sí hacía yoga en casa. Y bueno, recuerdo que cuando empezamos con las viandas, que se viene todo esto de que canalizo un 1111, recuerdo que veía todos los negocios cerrados y yo les preguntaba, me preguntaba, ¿por qué veo esto cuando medito? Claro, yo hacía yoga
Entonces cuando terminaba el yoga en la relajación, veía, visualizaba, vamos a decir, como si soñáramos, y, y ahí comienza la conexión. Y yo sentía que iban a cerrar los negocios. Y bueno, pero no sabía cómo, ni qué, ni nada. Yo anotaba, escribía mucho. Y bueno, fue cuando estuvimos en cautiverio, en la pandemia. Eh, entonces, salíamos a caminar, eh, si fue antes, porque después hubo épocas que ni a caminar podíamos salir, debe haber sido en el 2000, en el 2019, y íbamos por los puntos verdes y se me manifestaban las cosas. O sea, pasamos por un punto verde y un día encontramos pinturas que la gente había llevado ahí, que las movimos así, los tachos tenían pintura, pinté la casa, no del mismo color porque había muchas pinturas de todos colores, y bueno, de esto tengo mucho para contar. Bueno, el otro día, 2 o 3 días después, salimos a caminar nuevamente y me encontré una pila así de calzado nuevo en cajas y de mi número, y Picadilly. O sea, para mí no había una explicación lógica por la cual pasaba por esos lugares y aparecían un montón de cosas, pero que también parecían, uy, sí, mira, justo, qué lindo, qué hermosas sandalias. Bueno, me las mordió el perro, pero así fue como decir, eh, salgo a caminar y de pronto encuentro leña, o de pronto la vecina corta el árbol y saca leña, y yo tenía frío con mis hijos, tenemos estufa hogar, y la vecina cortó y ya me vinieron a avisar los vecinos, che, Ana, no te hace falta, y entramos la leña. Eso también es abundancia, ¿eh? Pero hay que estar listos, hay que estar perceptivos, hay que estar observando y hay que soltar, porque es como respirar, ¿no? Respiro y al exhalar, ya está, ya ese es el equilibrio. Hay que entrar en un estado de gracia en donde sí está el agradecer, el perdón, juegan ahí un rol un montón de cosas, el vaciarse es muy importante, de hecho, en la alimentación, el vaciarse también es muy importante, tanto que ahí es donde eliminamos las toxinas, a través de cada vez que vamos al baño, es ahí donde eliminamos, y a través de la respiración. Son dos procesos que fui estudiando, porque primero me llegaba la certeza a través de un sueño, y después yo quería saber si lo que yo veía en los sueños, hay que estar disponible para recibir más, sí. Y yo quería saber si realmente aquello que yo sentía en los sueños que se me iba dando como clases, quería como una confirmación de esta palabra que me llegó, que la desconozco y que la escribí. Entonces yo buscaba respuestas, sí, y las encontraba, porque está la teoría, pero primero lo fui haciendo en lo práctico y después llegaba la teoría para yo poder compartirlo desde el lugar de teoría que las personas entiendan, porque si yo me ponía a contar que no sé, que encontré calzado que es mucho, es mucho, y no vamos a tener tampoco la respuesta ni vamos a dejar a todos conformes con una explicación lógica, porque la energía no tiene una explicación lógica, porque no la podemos ver, porque hay muchas personas que solamente creen en lo que ven y solo se ve lo material, lo esencial es invisible a los ojos. Entonces, ahí está el principito, que también ayer conectaba mucho con esto. Lo esencial es invisible a los ojos, ¿no? Entonces, todo lo que no se ve no figura, no existe. No existe porque no lo veo.
pero la música no se ve y se siente, y el amor también. Entonces fue un poquito todos estos años de preparación teórica, técnicas, y tomar todo lo que me tenía que llegar, que era mucho, sí. Que tuve que ir a hacerme un día registros akáshicos y la misma chica que me dijo, ponele orden, para decirle a tus guías que necesitas descansar, que por hoy no vas a canalizar, porque tuve que empezar a equilibrar el canal, equilibrar la información y darme cuenta que por ahí venía una persona a sesión y se iba llorando, o llegaba a la casa y se vaciaba, o vomitaba, o entonces nosotras tenemos que también regular esa parte de ya está, muchas veces con la sola presencia, sin tanta explicación, esa persona va a sentir la frecuencia y la vibración, y ahí está la verdad. Y es muy importante conectar con la verdad, que ahí viene el perdón, que dice Mariel. El perdón es entrar en esa verdad. En ese momento hice lo que pude, fue mi verdad, no quise hacer daño, y eso lo sabemos solamente nosotros. Y poder entender también la otra parte, ¿no? La contraparte no es mala, el otro no es culpable, el otro también hace lo que puede, ahí está la compasión, el entendimiento, esto que María nos trae, estas virtudes, ¿no? Ella siempre, la misericordia, eh, porque enseguida empezamos no nos sale algo y somos como niños que, uy, no, acá la culpa es tuya, no, la culpa es mía. Entre los padres y madres. El chico se lleva una materia, no, pero es culpa tuya, porque vos salimos a reprocharle todo, porque el otro, porque vos estás ausente, o porque vos estás, pero no le das bolilla, y pasa. Y pobrecito. Yo siempre le digo a mis hijos, no es culpa de la maestra, no es culpa de la profe, no es culpa de los padres ni de los alumnos, no se trata de culpa. Se trata en que cooperemos entre todos, porque si enseguida vamos y ya le queremos discutir a la maestra yo voy a hablar y ya se está trabajando, porque claramente reciben ataques de otros padres, tal vez, que si nos pasa algo a nuestros hijos, nosotros qué hacemos, enseguida somos las leonas que vamos, ¿qué pasó? ¿Qué le pegó? ¿Qué le dijeron? ¿Por qué mi hijo vino llorando? Entonces yo contaba a las chicas que me sentí muy apoyada cuando se forma esa red de apoyo donde comunicamos, ¿no? Y vamos desde ir al choque, es comunicar desde el amor. Y muchas veces esto nos trae mucha bendición, el poder expresar. Por mucho tiempo yo no podía expresar lo que sentía, era como que estaba siempre callada, siempre sumisa, lo que me decían hacía, y todo estaba bien o todo me daba igual. Y eso fue parte del proceso y del cambio que muchas de nosotras tuvimos, porque me doy cuenta mucho en Mabel, cuando lo cuenta, me doy cuenta que todas pasamos el proceso de la garganta. Hola Marian. Muchas pasamos ese proceso de cómo comunico y qué digo, y digo y meto la pata, y, y tengo esto para compartir, pero no me animo. Por eso el proceso lleva el tiempo, hasta que uno dice, bueno, voy a hablar desde mi experiencia. Y no tengo la verdad absoluta, lo voy a decir desde lo que me parece, desde la perspectiva que lo estoy viendo hoy. Tal vez mañana ni lo vea así, ¿no? Tal vez mañana ni siquiera lo vea así, porque continuamente estamos mutando, estamos transmutando, todo el tiempo, todo va moviéndose. Lo que antes era un demonio, como Google, como el tele, hoy es la guía. Y, y, y todos vamos, ay no, pasa algo en un alumno, es porque la inteligencia artificial, seguimos buscando afuera. No nos hacemos cargo nunca, no somos responsables. Enseguida desviamos la mirada, yo no,
yo no. Y yo creo que tenemos que empezar a hacernos cargos y responsables, y esto lo he hablado también hace poquito con una persona que quiero mucho, y yo le decía, pero reconoce, ¿por qué nos cuesta reconocer? Y ahí se termina la discusión. Eso fue una de las mejores cosas que me pasó a mí cuando empecé a decir, sí, no, porque sos esto y sos... Sí, y reconocer es muy importante, debe ser otra llave, el poder reconocer y poder aceptar, ¿no? Es decir, sí, hoy soy esto, ayer fui así, y hoy pienso así, y reconocer estos cambios, ¿no? Esto de, hoy resueno acá, y me siento como de acá, y me siento en casa. Y tal vez mañana no, pero lo importante es donde nosotros nos sintamos cómodos. Eso va a generar, ¿qué? Abundancia, porque la abundancia es disfrutar, la abundancia es sentir placer, sentir esa recompensa que el cortisol nos saca muchas veces porque se eleva tanto por el estrés, que la única manera de que nosotros podamos sentir eso que les decía a las chicas hoy, que es la dopamina, que son esas hormonas como eh, la oxitocina, la serotonina, el cortisol es lo que se produce en los riñones y justamente es la hormona que nos estresa, de donde viene la depresión y el estrés. Cuando nos preocupamos, al cohete a veces, porque en realidad es un fantasma, porque decimos voy a salir a la esquina y voy a chocar, y a la noche anterior, uy, mañana tengo que salir y seguramente, bueno, cuando nuestra cabeza no para y nos preocupamos, no es real. La mayoría de las veces no es real que pase lo que la cabeza diga. Porque a veces cuando yo comienzo terapia, fue porque, claro, el miedo al manejo, el miedo a chocar, el miedo a esto, los miedos, ¿no? Bueno, eso, el miedo, la preocupación, nos hace que nosotros elevemos el cortisol. Cuando elevamos el cortisol, es la hormona que produce el estrés, que se libera a través de que me preocupo, libero cortisol. ¿Por qué? Porque me preocupé. Nos ponemos en alerta, supervivencia, miedo, estrés. ¿Cómo la podemos regular a esta hormona que nos trae ansiedad, insomnio, aumento de peso y debilita el sistema inmunológico? Durmiendo de 7 a 9 horas. Es algo que estoy regulando. Durmiendo de 7 a 9 horas. Es algo que damos en el taller también de los resets de cuerpo físico, donde hablamos un montón de esto que estamos hablando ahora. Todo esto se habla los sábados a las 10 de la mañana o los viernes. Y nada, con mate, así nos ponemos a hablar, también pueden preguntar, y es a través de Google Meet. Entonces, el cuerpo comienza a utilizar las grasas. Cuando nosotros podemos ir contra esos efectos como lo son el no dormir, debilitando el sistema inmunológico, lo vamos a reducir durmiendo, descansando, y lo vamos a reducir habitando el momento presente, el aquí y el ahora, y teniendo relaciones sociales saludables también lo vamos a reducir muchísimo. Y tenemos ahí la serotonina, que como yo le digo es la hormona de la felicidad, que regula nuestro estado de ánimo, el sueño y la digestión. Tenemos hormonas como la oxitocina, que es la hormona del amor, de la vinculación, que trabaja sobre las funciones de conexión y confianza, y que va a aumentar con un abrazo. Imagínense, ¿están bajos de oxitocina? Abrazos, afecto físico, tiempo de calidad con seres queridos, actos de bondad. Volvemos a lo simple. ¿Quieren bajar de peso y vos le decís, anda a abrazar a tus seres queridos?
Abraza un árbol. Entonces, es simple. Eh, Cuando nos quedamos en el sol, también aumenta la serotonina. Cuando salimos al sol, aumenta la serotonina. No tenemos que ir a la farmacia a comprar vitamina D. Podemos ir al solcito, hacernos un baño de sol y también con los alimentos ricos en triptófano, como la banana, nueces y semillas. Entonces, la dopamina, cuando no la tenemos, ocurre la depresión, la desmotivación, la apatía y los problemas de memoria. Y también de concentración. Comenzamos a distraernos. ¿Y cómo se aumenta? Con pequeñas metas, como decíamos recién. Pasito a pasito me voy motivando. No quiero hacer todo el día todo. Porque lo voy a hacer un día y después lo voy a dejar. Es como la dieta. Yo no creo en la dieta. Las dietas las hacemos una semana y a la otra semana ya está, ya me pesé, no bajé y vuelvo a comer, no importa. Es un hábito, es un modo de vida, es un cambio, es un proceso, me trae beneficios, me nutro de ellos, pero también me va a traer abundancia todos los hobbies y todo lo que me guste hacer, escuchar música, pintar, tejer, nadar, que no en todos es lo mismo, pero que la actividad física o la actividad mental, armar un rompecabezas, me va a ayudar con todas estas hormonas que son químicos, porque los neurotransmisores son moléculas, entonces estos químicos lo que hacen es que nuestras células se tranquilicen, se regeneren, se renueven y que tengamos mucha luz, vitalidad. De nuevo estamos hablando del sol, de la energía vital, del conectar, de la tierra, de caminar descalzos, de ir el fin de al río. Estamos hablando de cosas muy sencillas que al desconectarnos nos hemos olvidado cuánto bien nos hacen. No son cosas de otro mundo. Los talleres que brindamos son un recordarnos y animarnos nuevamente a, a través de cosas simples como realizar mi comida yo y, 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 y servirme mi plato y ser consciente de cada respiración cuando como, de la masticación, de la digestión. Son cosas simples que nos van sanando y nos van trayendo mucho bienestar. Y yo agradezco mucho a Lore, porque cuando Lore me dijo de estos vivos, yo como que los miércoles ya me ponía el reloj a las 8 y yo soy de levantarme muy tarde, yo soy muy noctámbula y me gusta un montón estudiar a la noche, entonces después el día me cuesta el doble, el otro día levantarme era pesado. Y si bien sabemos todo eso, no lo estaba poniendo en práctica. Y cuando Lore dice los miércoles hacerlos vivos, yo comienzo a poner el despertador y ya motivada con esto que me gusta, es como que cambié los hábitos de sueño. Entonces estoy más regulada en el tema de acostarme temprano, levantarme temprano. Y también es un buen hábito este, es que nos hace estar diferentes, nos predispone en el día de otra manera. Ya nos levantamos meditando. Sí, cuando tenemos menopausia, nos recuesta, es real. Eh, Hay muchos más calores, es hormonal. Por eso mismo estábamos hablando justamente de los neurotransmisores, de las hormonas, la alimentación influye. En mi caso, mira cómo nos trae el tema del útero. Yo comencé con menstruaciones muy abundantes, como contaba antes, hasta que después comencé con los calores, pero nunca tomé nada. Calores, frío, helado, y no tomé nada. eh, no la pasé tan mal, no la pasé tan mal, pero
con la alimentación también se puede regular muchísimo el tema, con la meditación, con las caminatas, pero sí, y sé también por personas allegadas que la pasan bastante, están abrigados y empiezan a transpirar, son todos los cambios hormonales. Claro, ella soles con el frío, sí, sí, sí. Hemos hablado de todo. Sí, bueno, yo te pido disculpas, me tengo que retirar, tengo una reunión ahora, Lore, hoy pero me voy a... Tema abundancia. Muchísima información bajaste, vuelvan a escucharlo, es para tomar nota, para sentirse y vaciarse, para dar la puerta, vaciarse de pensamientos, de creencia, vaciarse de emociones, como estuvo hablando Ana, vaciarse de alimentación, ¿sí? Para no comerme esa emoción, cambio esos hábitos, vaciarme del pasado, de los recuerdos, bueno, de las historias que nos contamos, todo ese vaciar me va a dar, me va a conectar con la abundancia mental, emocional, espiritual, material. Así que nada, gracias por estar del otro lado. Son charlas muy, muy sagradas. Vuelven a repetir las conexiones que hicimos con las chicas, que ahí está la puerta de la abundancia, en esa conexión cielo-tierra, lo que hicimos con Carmen el martes, en la conexión que hicimos ayer con Mabel, el miércoles, perdón, que también equilibramos los dos elementos, energía femenina, masculina, linaje femenino, linaje masculino, y en la conexión que hice el lunes, donde fuimos al pasado, conexión con nuestros padres, soltar ese pasado para poder acceder a un futuro, acceder a una abundancia, acceder a un cambio radical. Así que creo que es un vivo para volver a escuchar, para sentir y, y realmente abrirnos a esta abundancia, que es disfrutarnos el día a día, el escucharnos. Así que nada, gracias Ana por estar del otro lado. Lore, gracias, gracias. Gracias Gracias, por este espacio, por todo. gracias a Sí, las chicas. vean nuevamente los vivos, cualquier duda, nos Sí, escriben. sí, sí, sí. Mañana a las 10 yo también vuelvo a estar a través de Google Meet, ¿sí? Hablando de todo también, de alimentación, de todo, porque engloba todo. Sí, 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 así que nada, escuchen, sientan, hagan sus cambios, vuelvan a repetir alguna meditación, alguna conexión que les resuene, porque ahí le va a bajar la información, la que ustedes necesitan. La de Así ayer que y la de antes de ayer, las tres, vuelvan a hacer. Yo las he sí, hecho y me encanta volver a repetir las meditaciones. sí fue un trabajo que hoy cerramos con toda esta charla, con toda esta conciencia, con toda esta información. Podemos seguir hablando una hora más, pero si no la integramos queda en la nebulosa en la mente y ahí nuevamente estancados. Así que nada, Integren y mañana los espero porque mañana, en el mañana sábado a las 10, comenzamos con charla y terminamos con una meditación y activación con el reset, armonización, así que las espero. Me escriben cualquier cosa, pero sí, sí. escríbanle al Instagram de Ana. Así que nada, gracias por estar del otro lado, gracias a Carmen y a Mabel que siempre sostienen del otro lado. Con su amor infinito, con su silencio, con su sabiduría, estamos acá compartiendo este pedacito. Así que tengan un hermoso día y nos vemos prontito, si Dios quiere. Y Abrazo enorme. es gratuito mañana. Me olvidé de decir eso también. Gracias, Lore. Un placer. Bendiciones.
hoy para tu encuentro hoy presencial. Abrazo, abrazo.